qué tortuga, ya. Entonces, déjame ordenarme aquí. Ya. Hoy día, ¿qué vamos a ver? Hoy día vamos a ver pie, ¿no es cierto? Ya. Entonces, bueno, un poquito para retomar la clase. Primero, ¿cómo están? ¿Cómo estamos con la cosa del paro? ¿Estamos bien? Vamos al laboratorio el día. La verdad que no lo sé si realmente entiendo que es obligatorio. Ya tendría que hablar con la directora para ver esta cosa de la asistencia. La verdad que no lo sé, pero tengo entendido que los laboratorios siguen siendo obligatorios, ¿ya? Y tengo entendido que mañana se debería terminar esta cosa, o por lo menos haber otra votación, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Estoy bien? Al parecer, algo así. Ya. Sí, bueno, ahí me van contando cualquier cosa para yo poder saber qué va a pasar también. Ya, entonces retomando la clase anterior, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que nosotros terminamos la semana pasada, estábamos viendo con la temática de pierna, ¿sí? Y vimos los músculos profundos. Lo último que vimos fue los músculos profundos, ¿no es cierto?, de la pierna. Hablamos de estos músculos que están aquí. En realidad ustedes pueden después revisar sus tablas en los libros. Eh, cerrar eso. Y vimos estos músculos, ¿se acuerdan que yo se los había dibujado como tres largos y uno que está más transversal, ¿no es cierto? Que es el popliteo en la parte superior. Ya habíamos hablado de estos tres larguitos que componen, ¿no es cierto?, la parte posterior de la pierna, el tibial posterior, ¿no es cierto?, el flexor largo de los dedos y el flexor propio, ¿no es cierto?, del hallux. Y quiero que consideren, que recuerden que por ejemplo, un tibial posterior, ¿no es cierto?, va a llegar a esta zona medial a insertarse, es decir, ya llega al pie, un flexor largo de los dedos, ¿no es cierto? También, ¿no es cierto?, va a llegar a la zona del pie, fíjate, a la falange, y el flexor largo común de los dedos, ¿no es cierto?, va a llegar hasta las falanges distales, por lo tanto, va a tener, por lógica, si bien un origen en la pierna, va a tener una función primordial, ¿no es cierto?, en el pie. Y fíjate cómo estos tendones se atraviesan literalmente por lo que es la planta del pie. ¿Ya? Entonces hay que tener mucha consideración en eso. Fíjate el tibial posterior, como llega a anclarse aquí, él no se atraviesa tanto, pero sí, mira el fibular largo, cómo va, ¿no es cierto?, desde lateral a medial, esta es una vista plantar, ¿no es cierto? Y por el otro lado tenemos el tibial posterior y todos estos que les comenté, los flexores largos de los dedos que vienen por medial, atravesarse a la planta del pie. ¿Te fijas? Entonces es bien anecdótico lo que pasa un poco en la planta, hay un entrecruzamiento de tendones, lo que va a hacer que haya mucha movilidad en el pie, ¿no es cierto? Entonces, un poquito para tomar en cuenta, fíjate esta vista, tenemos el maléolo medial, me gusta este dibujito, no es muy anatómico, pero es bonito el maléolo medial, y fíjate cómo entonces los músculos profundos de la pierna, ¿ya? El tibial posterior, fíjate cómo hace este efecto de polea. ¿Se acuerdan que vimos la clase pasada el video de los retináculos, qué sé yo? Bueno, por este lado medial, porque eso era por el lado lateral, cuando vimos los fibulares largo y corto, ¿no es cierto? Ahora estamos por el lado medial. Entonces, fíjense cómo también pasa este efecto de polea que genera el maléolo. Y entonces, fíjate el tibial posterior, cómo da la vuelta por detrás del maléolo y se viene a insertar aquí al cuboide, a toda esta parte medial, incluso a las cuñas, qué sé yo. Fíjate acá, ¿no es cierto?, los flexores largos entonces, propio y común, ¿no es cierto?, de los dedos, cómo se atraviesan para allá, ¿te das cuenta? Todos detrás de este maléolo medial, ¿ya? Entonces, esta zona donde van pasando los tendones es muy importante, ¿ya? Fíjese también, recordemos un poquito, estamos como calentando motores, digamos, respecto a la clase pasada, estamos poniéndonos un poquito para recordar cómo cuando vimos la región glútea veíamos este gran elemento nervioso, ¿no es cierto?, que es el nervio. ¿Quién es este? No se ve. Bueno, creo que no se ve. ¿No se ve? ¿Cómo no se Profesora, va a es ver? que se ve como que está apuntando a la nada. Sí. Sí. Ah, no se ve el puntero. O sea, se ve el puntero, pero no lo que está apuntando. Profe, es que como que se ve como que no está expandida la pantalla del PowerPoint.
como que nosotros vemos como la interfaz del PowerPoint entero. Ah, Ahí, eso sí. No vemos la diapositiva, eso. Ahora lo Ya. vemos. Ahí sí. ¿cómo? ¿Ahí ves la diapositiva? Sí, O ahí sea que sí. es como, aparece como si no lo estuviera presentando, sino que lo está como la edición del PowerPoint. Ah, es que ahí no lo estoy presentando, pues ahí está como edición. Y aquí, mira, ahí lo estoy presentando. ¿No se les ve más grande ahí? No lo presenta, profe. ¿En Parece que serio? se ve ¿Pero si lo cómo? No te puedo creer. No, pues yo lo veo amplio, como presentación. Ay, ¿qué hacemos? Pero Profe, ahí, usted lo ve Pero así, preséntalo así nomás, pero pues, no profe. se ve. Sí, preséntelo así sin presentarlo, ¿no? sin presentarlo nomás. Mm. Bueno, ya. Ahí, y ahí ven mi puntero menos. Ahí ven Sí, el sí, puntero. Sí, sí se ve. Ya. Bueno, lo van a ver chiquitito. Bueno, de todas maneras yo les voy a pasar el PowerPoint después, así que, bueno. Entonces, este elemento estábamos recordando, ¿no es cierto?, en la parte posterior de la extremidad completa. Ya es lo que vamos a ver en la última clase, en realidad vamos a hacer la revisión completa, pero para que tengan una idea. ¿Quién era este? Región glútea. ¿Quién era este? Piriforme, Piriforme. ¿Quién era este elemento nervioso? el esquiático. Nervio izquierdo. Ciático, ¿no es cierto? Por lo tanto, los músculos posteriores de pierna estaban inervados ¿por quién? Todos los músculos, estos son los isquiotibiales. Por el isquiático. Por el isquiático, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar entonces con este isquiático cuando llega al vértice superior de la fosa poplitea? Se bifurca ¿Ya? ¿En qué? en el fibular común y en el tibial. En un tibial, ¿no es cierto? El tibial sigue de largo, va inervando a los músculos que te dije de la pierna, ¿no es cierto? La capa superficial, acuérdate que habían el compartimento posterior, se dividía en superficial y profundo, inerva, ¿no es cierto?, a esta musculatura, y este otro, que es el fibular común, se va a dar la vuelta, dijimos, a través de la cabeza del peroné, ¿no es cierto?, de la fíbula, y se va hacia anterior. Se va hacia anterior y por lo tanto iba a inervar la parte del compartimento lateral, que estaban los fibulares, y la parte anterior, donde estaba, ¿no es cierto?, el tibial anterior y todos los otros elementos musculares que llegan al pie. ¿Sí? Solo como repaso para que después entendamos un poquito lo que pasa en el pie. ¿Ya? ¿Qué más? Ay, ¿cómo voy a...? Aquí me quedan tapadas las imágenes. Ah. Y si yo hago esto, a ver. A ver. Ahí no ven nada. Ahí. O sea, se ve la edición. A ver, profe, ponga su puntero. Ahí lo estoy poniendo en la fíbula. No. Se No. ve en el PowerPoint, en la interfaz. Mm. Ajá. Ya, a ver, déjame hacer una cosita, espérenme. Ya, pero de todas maneras, escucha que fome. Es que aquí yo, por ejemplo, cuando pongo una animación no puedo, si no está ampliado, no la queda tapado lo de abajo. A ver. Duplique la presentación, ¿Mm? esa, y en una le quita la foto del tobillo, de la región del tobillo, y en la otra la deja. Es que no quiero quitar fotos, porque para eso están todas, porque son importantes. No, Eh, no, profe, le digo que esta, la cuarta, que nosotros la vemos como la cuarta, duplique esa presentación. no sé cómo hacerlo. Mira, cuando hayan dos imágenes las voy a mostrar así y la otra la voy a mostrar en el otro. Es lo más fácil. Ya, pero igual ahí ven. No me ven el puntero, pero ven. Bueno, para continuar, para que no nos perdamos. Este es el lado lateral, entonces quiero ponerle énfasis a lo que sucede con los tendones de los músculos de la pierna a nivel maleolar. ¿Ya? Eso es lo que quiero destacar. En el lado externo, que lo conversamos la clase pasada, ¿no es cierto? En este maleolo fibular, ¿no es cierto? Va a pasar estos tendones que ven aquí, ¿no es cierto? Que del fibular largo y corto, ¿se acuerdan? Que iban por la zona externa y ocupaban de Profe, polea. es que usted Dígame. tiene la pantalla completa, nosotros no. Entonces está apuntando a cualquier otra cosa. Pero ustedes, ay, en serio, ya, ustedes vieron. Puta, ¿cómo lo hago? Pero qué raro, ¿por qué pasará esto? A ver, denme 2 segundos, me voy a ir acá. Compartir, a lo mejor hay un error en compartir.
Espejo infinito. Profe, ¿y si comparte en vez de el PowerPoint la pantalla entera? A lo Es que, mejor... eso estoy... Ay, ¿cómo lo hago? Para evitar el efecto espejo infinito, no compartas la pantalla completa ni la pantalla, comparte una sola pestaña. A ver, voy a dejar de presentar y voy a hacerlo de nuevo. A ver. Por eso me cargan las clases online, porque siempre pasan cosas. Toda la pantalla. Toda la pantalla. Compartir. Ahí, ¿no es cierto? Toda la pantalla. Vamos a ver qué pasa aquí. Me voy al PPT. Ya, y si yo hago eso, ¿ahí lo ven? Ah, ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, y ahí ven mi puntero también. ¿Sí? Ah, Sí, se súper. ve bien. Ya. Ocultar. Ya. Ahora sí. De nuevo. Entonces, les explico. Estos dos que vienen aquí, ¿no es cierto? Eran los músculos fibulares. Ya, insisto, me interesa que entiendan la relación entre la estructura ósea, el maléolo, ya sea externo o interno, y los músculos que actúan de polea a través de estos retináculos tan importantes que habían, ¿se acuerdan? Que vimos que cuando, por ejemplo, se rompía uno, esto salía, ¿no es cierto? Y quedaban las cosas. Bueno, la cosa es que esto pasa a nivel externo, ¿ya? Con los músculos fibulares. ¿Te das cuenta? Retináculo fibular superior e inferior que habíamos visto y cómo el efecto de estos tendones que quieren llegar en el fondo al pie, ¿ya? Recuerden que finalmente estos músculos fibulares que vimos, fibular largo y corto, son eversores. Ellos tiran por aquí, pasa la tensión por estos retináculos y ¿qué va a pasar? Que este borde lateral del pie, por ejemplo, se va a levantar, ¿no es cierto? Entonces sería una eversión. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Ya. ¿Qué pasa con el compartimento posterior, pero por el otro lado? Por el lado medial. Fíjense, aquí ya estamos por el lado medial, el primer dedo. Entonces, quiero que tomen muy, muy en cuenta esto que está pasando aquí. Esto se llama el túnel del tarso, que también está formado por este retináculo, ¿ya? ¿Y qué sucede? Que en el fondo es un espacio pequeñito, osteofibroso, porque está entre el hueso y la estructura fibrosa, ¿no es cierto? En esta región posteromedial del tobillo, ¿ya? Donde vamos a encontrar elementos súper importantes que están pasando como polea aquí, que están ocupando a este maléolo medial, ¿ya? Fíjate, incluso les puse aquí bien ordenadito, de medial a lateral, ¿qué elementos están pasando aquí? Incluso están en sus vainas sinoviales. Tenemos primero, ¿no es cierto? ¿Lo ven aquí? ¿Ven mi cursor, no es cierto? Sí, profe. Ya, aquí tenemos el músculo del tibial posterior. ¿Te fijas que está llegando a esta zona del cuboides, qué sé yo? ¿Ya? El tendón del músculo tibial posterior. El tendón, ¿no es cierto? Si yo me voy hacia lateral, el tendón del músculo flexor largo de los dedos. Tengo, ¿no es cierto?, la arteria tibial posterior. Fíjate cómo pasa también por ahí el nervio tibial. Recuerden que el nervio se llama tibial, no se llama tibial posterior, se llama tibial solamente, ¿ya? Y el tendón del músculo flexor largo propio del, digamos, del hallux, ¿ya? Flexor largo del hallux. Entonces, fíjate que tengo 1, 2, 3, 4, 5 elementos pasando, ¿no es cierto?, por detrás de este maléolo medial. Al otro lado tenía 2 solamente, ¿sí o no? Entonces, es súper importante esta relación que se establece aquí. Y esto se llama el túnel del tarso. Este túnel osteofibroso que se genera en la zona medial entre el tobillo y el pie. ¿Ya? Entonces, por favor, tienen que sabérselo muy bien, esta relación, porque yo les voy a preguntar, y ya saben que cuando les digo que les voy a preguntar, se los pregunto, los elementos que pertenecen a este túnel del tarso. ¿Ya? Porque vamos a ver que es importantísimo. Entonces, esto está sucediendo, ¿no es cierto?, con los elementos del compartimento posterior de la pierna, ¿no es cierto?, que llegan al pie por el lado medial. Entonces, vamos este era un repaso de lo que teníamos, digamos, la clase anterior, y un poquito anclar eso con lo de hoy, para hoy día ya hablar de la miología del pie. Nosotros habíamos visto en las cápsulas lo que era la parte ósea, y hoy día vamos a repasar un poquito todo lo que es miología más que nada, ¿ya? Entonces, cuéntenme, ¿qué pueden decirme del pie? ¿Cuál es la importancia
de este pie? ¿Quién sabe? ¿Quién me dice? Fíjense el pie aquí, tan bonito que se ve. ¿Equilibrio? Ya, perfecto, muy bien. Equilibrio bípedo, ¿no es cierto? Transmite el peso corporal al suelo. Perfecto, ¿no es cierto? Le toca pega, le toca mucha pega a este pobre pie porque va a transmitir el peso. ¿De dónde venía este peso, se acuerdan? ¿Sí o no? ¿De dónde venía? ¿De qué hueso? Mm. ¿Del Mira, talus? pero antes del talus, De la digamos, de la tibia, ¿no es cierto? Ah. Recuerda que la fíbula no era un componente de transporte de peso, sino que era más inserción muscular, ¿ya? La tibia le pasa, ¿no es cierto?, al talus y de esa manera llega, vamos a ver que llega al pie, al calcáneo y hacia anterior. Entonces, lo más importante es el soporte de peso, proviene, digamos, un soporte, ¿no es cierto?, un medio de apoyo para mantener el equilibrio bípedo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en el fondo, a ver, igual que en la mano, el pie va a alojar un amplio número de músculos cortos, ¿ya? Músculos intrínsecos del pie. Fíjense nuestro pie aquí. Entonces, ahora, en general, los músculos del pie están menos desarrollados que en la mano. O sea, si yo comparo las dos cosas, porque obviamente eh, la importancia es distinta, pues en la mano yo necesito mucho más precisión, en cambio en el pie no. Pues. Entonces, su importancia más que nada funcional, más que nada se asocia a esta función que dijimos como de apoyo de la carga. Entonces, contribuye finalmente al mantenimiento de esta bóveda que vemos aquí. Fíjense, miren la planta del pie, fíjense esta zona del pie, en el fondo se forma una bóveda plantar, ¿ya? Así se llama, una bóveda plantar, que en el fondo esta bóveda plantar va a ser la que va a permitir el soporte de las tensiones, ¿no es cierto?, de todas las fuerzas enormes que le llegan a este pie, pues, ¿no es cierto? Ahí en esta zona se produce gran tensión que el pie tiene que sustentar durante la marcha, por ejemplo, cuando caminamos, cuando saltamos, cuando corremos. Imagínense toda esa fuerza tiene que estar sustentada por, digamos, una anatomía ósea, ligamentosa y todas las estructuras musculares adecuadas en esta zona, ¿ya? Pero tengan en cuenta que de los músculos, que existen varios músculos en el pie, no tienen una importancia individual, sino más bien grupal, ¿ya? Para esta función de apoyo, ¿ya? Entonces, tenemos tres funciones principales, como te digo, en el pie. Entonces, lo que sería la locomoción, que están dentro del proceso de locomoción, digamos, soportar el peso del cuerpo, como habíamos dicho aquí, hacer de palanca, porque piensa que en las fases de la marcha, no solo él soporta el peso, sino que en algún minuto, en la fase de despegue, tiene que hacer, ¿no es cierto?, de palanca para propulsar todo el peso del cuerpo hacia adelante y poder dar el paso, ¿no es cierto? Y obviamente amortiguar las cargas también que se reciben durante la marcha, durante el movimiento, ¿ya? Entonces esas son funciones súper importantes del pie, soportar el peso, hacer de palanca, ¿no es cierto? Y de amortiguador. Entonces revisemos un poquito, yo sé que esto lo vimos, pero rápidamente, entonces recordar un poco la osteología. Recuerden que tenemos 7 huesos en el tarso, ¿no es cierto? Toda esta zona del tarso, tenemos 5 metatarsianos y tenemos 14 falanges, entendiendo que obviamente el primer dedo no tiene falange media, ¿no es cierto? Entonces tendríamos un tarso, un metatarso y las falanges. Ahora, yo les comentaba, ¿no es cierto?, que nosotros también, esa es la división anatómica, ¿no es cierto?, habitual, pero nosotros podemos dividirlo en un retropié, que es la fila posterior del tarso, que estaría incluido ¿quién? El talus y el calcáneo. Perfecto. Y un medio pie, ¿no es cierto?, que sería la fila anterior del tarso, y que está todos los otros, las cuñas, el cuboide navicular, ¿no es cierto? Y sería, digamos, una división más clínica. ¿Por qué? Porque en general, por ejemplo, las amputaciones se realizan a estos niveles, ¿ya? Entonces se define como un retropié, un medio pie y un antepié, que sería todo lo demás, incluyendo lo que serían los metatarsos y las falanges. ¿Te das cuenta? Aquí tenemos una vista superior, ¿ya? Donde vemos claramente esta división
y una vista plantar, donde veríamos también el tarso, el metatarso y la falange. ¿Ya? Entonces, importante revisar la parte ósea, ustedes ya la deberían saber. Y bueno, y toda esta división de retropié, medio pie, por ejemplo, es importante considerar ciertas articulaciones de importancia, por ejemplo, la transversa del tarso, ¿no es cierto? Y la articulación tarso-metatarsiana. Bueno, y todas las otras articulaciones que ya ustedes deben conocer, ¿no es cierto? Que son importantes. Pero estas dos son articulaciones compuestas porque están compuestas, ¿no es cierto?, por varias relaciones de los huesos que hay que considerarlas para esta división de retropié, medio pie y antepié. ¿Ya? Entonces, ahora, es importante considerar otra cosa. Como les decía yo, el peso del cuerpo se va a dirigir, ¿no es cierto?, desde la tibia, ¿no es cierto?, toda la parte superior, y va a recaer, ¿no es cierto?, a nuestra zona del tobillo, en la mortaja, ¿no es cierto?, y va a recaer en estos huesos del tarso, ¿ya? El talus y el calcáneo. Pero hay que entender que el peso del cuerpo se tiene que dividir, una vez que llega al pie, se va a dividir entre lo que es el antepié y el retropié, ¿ya? O sea, parte del peso se va a ir adelante y otra parte va a caer hacia atrás para luego llegar al piso, ¿no es cierto? Entonces, para realizar todo este proceso de descarga de peso y poder, como te decía, propulsar al cuerpo en la marcha, este pie tiene que adquirir, a ver, los huesos del pie tienen que adquirir una forma especial, que yo les decía que era una forma de bóveda, ¿ya? La estructura ósea de cómo se van articulando estos huesos generan como una bóveda, que es la bóveda plantar. ¿Para qué? Para realizar, que el pie pueda realizar su función con la máxima eficacia, ¿ya? Entonces el pie humano, a diferencia de los animales, tiene una forma de bóveda, lo que le llamamos la bóveda plantar, ¿ya? Que además, en el fondo, evita la compresión, obviamente, de elementos neurovasculares que pudieran ir pasando por la planta, ¿no es cierto? Entonces tiene una lógica esta estructura de bóveda. Ahora, sin embargo, hay que recordar que esa es la estructura que debiese ser. Ahora, el ser humano ha ido evolucionando, ¿no es cierto? Ahora, si bien cuando bebé nosotros caminamos descalzo, el ser humano habitualmente ya camina, nosotros caminamos todo el día sobre superficies planas, además que usamos zapatos planos. Entonces, piensen ustedes que las estructuras que son responsables de mantener esta bóveda, ¿no es cierto?, de estos arcos en el fondo que generan esta bóveda plantar, se empiezan a, a dejar de trabajar, se empiezan a debilitar, ¿ya? Porque ya no es tan necesario como cuando uno camina descalzo, por ejemplo, cuando es pequeño, ¿no es cierto? Estas estructuras trabajan mucho más. Pero hoy en día todos andamos con zapatos, todos andamos por acera, no andamos por terrenos, digamos, irregulares en general. Por lo tanto, estos elementos que mantienen la bóveda plantar se esfuerzan menos por adaptarse y los músculos implicados y los ligamentos implicados se tienden como a debilitar, ¿ya? Por eso hay personas que estos arcos bajan y esta bóveda baja y se genera el pie plano, que es tan común. ¿Se da cuenta? Porque finalmente las adaptaciones hoy en día del ser humano actual hacen que esto permita que ya no requiera tanto esfuerzo, ¿sí? Ahora, por eso es importante estos zapatos, no usar zapato plano, ¿no es cierto? Por ejemplo, la gente que tiene pie plano lo llevan a caminar por la arena, justamente para fortalecer todas estas estructuras que vamos a ver, musculares y ligamentosas, que generan, que mantienen esta bóveda a través de estos arcos del pie. ¿Ya? ¿Se entiende un poquito la idea? ¿Sí o Sí, no? profe. Ya. Ahora, insisto, esta bóveda de plantar, esta bóveda que se genera en el pie, está dada por que
los huesos están conectados, acuérdense, por muchos ligamentos. ¿Se acuerdan que hablamos de una mata ligamentosa incluso en la planta del pie? Bueno, ahí pueden revisar las cápsulas después. Y estos, insisto, estos huesos conectados por ligamentos tienen una forma peculiar, ¿ya? Que le da gran flexibilidad al pie. O sea, cuando se descarga el peso aquí, no cae sobre una zona, digamos, rígida, al contrario. Entonces, el pie descansa el peso sobre estos arcos y sobre esta bóveda, pero los pies son tienen una flexibilidad, ¿ya? Que le permite deformarse, en el fondo, en cada contacto con el suelo y absorber el impacto. Por eso es importante todas las estructuras ligamentosas que se generan aquí para mantener estos arcos, ¿ya? Entonces, insisto, para ello el pie, para absorber todos estos impactos, tiene estos arcos, ¿no es cierto? Los arcos del pie que finalmente generan la bóveda, ¿ya? Que, como les puse aquí, son arcos longitudinales y arcos transversos, ¿ya? Entonces, esta disposición del arco, ¿por qué digo longitudinales? Porque son dos, uno medial, ¿no es cierto? En el lado medial, que es más alto, más importante, ¿ya? Justamente porque es más alto, y un arco lateral, ¿ya? Y un arco transverso, ¿no es cierto?, que también se presenta en esta parte anterior, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Estos arcos, ¿no es cierto?, van a distribuir el peso sobre la plataforma del pie y van a actuar como elementos que van a absorber impacto, ¿ya? Y como propulsores también, insisto, durante la marcha. Entonces, son súper importantes de considerar, ¿ya? Estos son arcos elásticos, insisto. ¿Por qué? Porque estos huesos tienen cierta flexibilidad gracias a los elementos ligamentosos, ¿ya? Entonces, volvamos a la historia. El peso se transmite, ¿no es cierto?, por la tibia hacia el talus y de ahí va a pasar que parte del peso va a pasar hacia el calcáneo, ¿no es cierto? Y otra parte del peso va a pasar anteriormente, ¿ya? Al primer metatarsiano, ¿cierto? Miren, les voy a mostrar esta imagen de acá, mejor. Acá está. Ya, fíjate. Vamos aquí, entonces se genera como un triángulo imaginario que está formando estos arcos, el arco transverso, el arco medial y el arco lateral, ¿no es cierto? Entonces pasa que el peso, como te decía, se transmite al talus y de ahí a la parte posterior hacia el calcáneo y de ahí al suelo, ¿ya? Pero también a través de estos arcos se va a ir el peso, ¿no es cierto?, al primer metatarsiano con sus sesamoideos, fíjense ahí, mira qué bonito. En realidad pasa al primero y al segundo principalmente. El primero y el segundo lo vamos a conocer como la bola del pie, que es la parte donde más se descarga el peso, ¿ya? Donde hay más sustento de carga, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Y luego este peso va pasando hacia las otras cabezas de los metatarsianos, igual llega hasta el quinto, pero en menor grado, obviamente, ¿ya? Entonces, esta parte más lateral tiene más que ver con el equilibrio que con el sustento de carga, ¿ya? Entre estos puntos de sostén, entonces se entrecruzan estos arcos del pie, ¿ya? Que, insisto, cuando yo doy el paso, cuando se apoya el pie, digamos, estos arcos bajan normalmente, se aplanan ligeramente, pero si yo lo comparo, digamos, a cuando estoy, no sé, pues acostado, ¿te fijas? En bipedestación se aplanan los arcos, el pie es flexible, permite este juego, pero cuando yo, digamos, saco el pie del peso, se recupera en su curva, no así en un pie plano. El pie plano no genera esta bóveda. Entonces, bueno, fíjense entonces en el arco longitudinal medial, este rojo que vemos aquí, que sería lo mismo que este, que yo les decía que es el más importante porque es el más alto. ¿Y por qué músculo? O sea, ¿por qué músculos? ¿Por qué hueso podría estar compuesto este arco? Vamos nombrando de atrás para adelante. ¿Qué huesos componen este arco longitudinal medial? El calcáneo. Ya. Calcáneo. Después. ¿El talus? El talus. ¿Quién es ese? No han estudiado. ¿El navicular? Navicular, las cuñas,
los 3 primeros metatarsianos, todos ellos van a formar este arco más medial, longitudinal, ¿ya? Ahora también hay que considerar, según lo que vimos al principio, en lo que les mostré en las imágenes, que el músculo tibial anterior y el posterior, ¿no es cierto?, a través de sus inserciones tendinosas, ¿se acuerdan? También refuerzan a mantener este arco, ¿ya? Por eso yo les dije que era súper importante esta zona que ocupaban como de polea y los tendones, ¿no es cierto? Ahora, obviamente estos arcos también tienen, apoyos pasivos para su mantención y apoyos dinámicos implicados en su mantención. Por lo pasivo serían toda la estructura ligamentosa y, insisto, revisen en la cápsula que yo les mandé cuando hablamos de la parte ósea de esta hamaca ligamentaria que se produce en esta zona de acá, porque finalmente ese ligamento calcáneo navicular es el que genera que, digamos, es un buen apoyo pasivo para la mantención de este arco longitudinal, ¿ya? Entonces, en general, tienen que entender que estos arcos se van a ver mantenidos gracias a las estructuras ligamentosas, pero también a la contracción tónica de los músculos que se presentan en el pie, ¿ya? O que llegan al pie. ¿Sí? Bueno, ahí está un poquito lo que vimos, habíamos repasado, ¿no es cierto?, de antes con esta consideración de estos tendones que llegan al pie, que es súper importante que tengan en cuenta. Vámonos entonces a la región plantar. Ahora, para empezar, ¿no es cierto?, si vamos a analizar pie, vamos a ver que existen, a ver, ¿cómo les explico? Existen grandes variaciones en el grosor, ¿no es cierto? Porque fíjense que aquí tenemos una disección, pues, entonces nosotros deberíamos encontrar la piel, el tejido subcutáneo y la fascia profunda, como en todos lados, ¿no es cierto? Pero aquí va a existir grandes variaciones en el grosor, en la textura y en la resistencia del tejido subcutáneo y en la fascia profunda, ¿ya? Esto debido obviamente al contacto que tiene el pie. Lo que comentábamos, hay zonas de mayor presión, zonas de menos presión, zonas de mayor transporte de peso, en cambio hay otras zonas que son más de contención, ¿te das cuenta? Entonces hay que considerar la diferencia que existe en grosor y textura, ¿ya? Entonces vamos a entender que la fascia profunda del pie, fíjate que todo esto que vemos aquí, ¿ya? Hemos sacado aquí el tejido subcutáneo y aquí ya estamos viendo la fascia profunda, ¿no es cierto? Es lo que le llamamos la fascia plantar, ¿ya? Entonces, fíjate, tenemos piel, tejido subcutáneo y la fascia plantar, que en el fondo es nuestra fascia profunda, que en otros sectores le llamábamos fascia lata, en otros era la fascia de la pierna, ¿no es cierto? Bueno, aquí es la fascia plantar. Entonces, la fascia profunda del pie, no, a ver, ¿cómo te explico? No reviste mucha importancia en esta zona del dorso, ¿viste? Porque en el dorso lo único que sucede es que se apoyan los retináculos, ¿no es cierto?, de los músculos extensores. Ahí se apoyan en esta fascia profunda, en esta fascia dorsal, ¿sí? Pero en la planta del pie sí que es súper importante, ¿ya? La planta del pie posee mucha significancia funcional, ¿ya? Porque tiene que ver, insisto, con la mantención de estos arcos, ¿ya? Entonces, esta fascia plantar, que es la fascia profunda de la planta del pie, no es homogénea, fíjense, ¿ya? Consta de una porción central, esta porción que estoy tocando, que es mucho más gruesa y resistente, te das cuenta, mucho más blanquecina, que se llama la aponeurosis plantar. Esta parte central es la aponeurosis plantar, ¿ya? Y porciones, ¿no es cierto?, laterales y mediales, fíjate donde estoy tocando, que se ve menos fibrosa, ¿no? Son más delgadas, ¿ya? Entonces, esta fascia plantar mantiene unida finalmente las distintas partes del pie, protege la planta y mantiene estos arcos longitudinales que conversamos. Ahora, esta aponeurosis plantar, ¿en qué consiste? Consiste en una lámina gruesa, resistente, formada por múltiples capas de tejido fibroso denso. Mira, yo te voy a mostrar una imagen acá para que la vean. Mira, mira qué densa es. ¿Te fijas? Tiene forma triangular. Le voy a ir aquí porque es más didáctico este dibujito, ¿ya? Pero fíjense que tiene
una forma triangular, con su vértice situado en el talón, ¿no es cierto? Adherida al calcáneo. Y por delante se va a continuar, ¿no es cierto? Con unas eh, como bandeletas, como lengüetas, que se continúan con las vainas fibrosas de los dedos. Mira, aquí tengo una imagen. Aquí estas son las vainas fibrosas de los dedos. Entonces, ella llega y se ancla en esa zona, ¿ya? También genera aquí un ligamento transverso, que es un engrosamiento de ella, pero no tiene mucha importancia. La importancia es que entiendan que su forma triangular, que está en la parte central de la planta del pie. Entonces, ¿te das cuenta? Mira qué densa. Ahora, desde el punto de vista funcional, esta aponeurosis plantar juega un papel fundamental, chiquillos, en el mantenimiento de los arcos, insisto, ¿ya? Obviamente protege contra lesiones, pero lo más importante es que juega un papel fundamental para mantener el arco longitudinal del pie. De hecho, por ejemplo, aquí se me corrió la imagen, esta aponeurosis, ¿no es cierto? Cuando ¿cómo se llama? Se inflama, ¿no es cierto? Sobre todo en las personas que tienen pie plano, ¿ya? Porque acuérdense que bajaron los arcos, no está haciendo su función correcta, ¿ya? Entonces tienen que tener en cuenta que ayuda a mantener los arcos del pie, ¿ya? El arco longitudinal del pie, ¿ya? Que en el fondo definen la forma de la bóveda, ¿no? ¿Cierto? Ahora, fíjense que desde esta aponeurosis van a surgir, desde estos laterales, van a surgir de aquí hacia adentro, escúchenme bien, de aquí hacia adentro, verticalmente, ¿no es cierto? Hacia el dorso, digamos, se van a formar, van a salir como tabiques intermusculares, de aquí hacia adentro de estos bordes. Creo que tengo una imagen. No tengo una imagen. Bueno, pero de aquí, de los bordes de la aponeurosis plantar hacia el dorso del pie, como si fuese hacia arriba, digamos, se van a formar los tabiques intermusculares hacia el dorso para formar los compartimentos del pie. ¿Se acuerdan que siempre los músculos están organizados en compartimentos? Por lo menos en la extremidad inferior. Vimos los compartimentos del muslo, de la pierna, y ahora vamos a ver los del pie que se generan a partir, insisto, de estos laterales de la aponeurosis plantar. ¿Ya? Entonces, los músculos en el pie también van a estar organizados, compartimentalizados, que se llama. ¿Ya? ¿Sí o no? ¿Cómo vamos? ¿Van entendiendo? Más o menos. ¿Más o menos? Dígame cuál es la duda, si es que tiene alguna duda. O sea, creo que es porque aún no he mostrado pero como que no veo aún el origen de los músculos desde No, pues miren. Entonces, fíjense acá, usted siempre tiene que verlo con un aspecto funcional, lo más importante, porque el día de mañana no importa o no se va a acordar de la inserción exacta, pero sí tiene que entender a grandes rasgos la funcionalidad, ¿no es cierto?, de este pie. Entonces, lo que yo les decía al principio, existen varios músculos en el pie, yo te podría decir que son unos como 20 músculos en el pie, ¿ya? 2 en el dorso y todo el resto está en la planta del pie, ¿ya? Pero hay que entender muy bien que la musculatura del pie tiene, insisto, escasa relevancia individual, ¿ya? Porque las personas no necesitamos precisión en nuestros movimientos de pie, ¿ya? Pero sí la musculatura del pie es importante en la fijación del pie. Fíjate, este caballero, un adulto mayor, está descalzo, ¿no es cierto? Está en calcetines para poder, sobre una superficie blanda, irregular, para ejercitar, ¿no es cierto?, lo que sería el dominio de la fijación de su pie cuando él pone presión sobre o descarga el peso sobre su pie. ¿Se da cuenta? Entonces, necesitamos, ¿no es cierto?, ejercitar la fijación de este pie, es decir, a través de la musculatura del pie, cuando él pone, ¿no es cierto?, aumenta la presión sobre el suelo con su pie, ¿ya? Entonces, estamos ejercitando los puntos de mantención de equilibrio, los arcos, estimulando los ligamentos. ¿Se da cuenta? Entonces, es importante para estas personas, sobre todo los adultos mayores que pierden un poco la estabilidad, ¿no es cierto?, ejercitar la musculatura que vamos a ver a continuación. ¿Se da cuenta? Pero quiero que lo entiendan como un todo. No es que, vamos a ejercitar el aductor corto, no. La musculatura del pie como un todo, ¿ya? Porque funcionalmente
se analiza y digamos, adquiere importancia como un todo, ¿ya? Más que como más que como lesiones individuales de cada estructura muscular, ¿sí? Entonces, fíjense la organización de los músculos del pie en celdas o compartimentos, lo que hemos visto siempre. Entonces, desde esta zona, desde el límite, ¿no es cierto?, de la aponeurosis plantar hacia profundidad, yéndome como hacia el dorso, van a aparecer estos tabiques, ¿no es cierto?, fibrosos intermusculares que se van a extender y se van a anclar en los huesos del pie. Entonces se va a generar esto que vemos aquí a la derecha. Fíjate que son compartimentos separados para los elementos musculares. A diferencia que en otras zonas, obviamente tenemos compartimentos mucho más pequeños. Pues fíjense, un compartimento chiquitito medial de la planta, un compartimento chiquitito, ¿no es cierto?, lateral de la planta, un compartimento un poquito más grande central, todo esto verde que vemos aquí, el central de la planta, un compartimento interóseo, fíjate, entre medio de los metatarsianos, ¿ya? Y un compartimento dorsal del pie en la parte más superior, ¿ya? Entonces tenemos 5 compartimentos en el pie donde vamos a ubicar ciertos músculos y estos músculos del pie vamos a organizarlos, fíjense lo que les voy a decir, en capas o planos, ¿ya? Porque como son tan chiquititos, vamos a ir estudiándolo por capas o planos, obviamente situándose en estos compartimentos. Entonces fíjate, que vamos a tener un compartimento medial, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con el hallux. Acuérdense que el hallux es el primer dedo o el dedo gordo del pie, ¿ya? Un abductor del hallux, un flexor corto, un tendón del flexor largo, ¿no es cierto? Los nervios y los vasos plantares mediales, son estructuras que se van a ubicar en este compartimento medial, ¿sí? En un compartimento central tendremos la mayor cantidad de elementos, ¿no es cierto? Y ahí ustedes después los pueden ir revisando. Y obviamente en un compartimento lateral tendremos que ver todo lo que tiene que ver con el quinto dedo, ¿ya? El abductor y el flexor corto del quinto, ¿ya? Músculos que van a ser mayoritariamente músculos intrínsecos, pero también recuerden que llegan tendones de músculos que son extrínsecos, es decir, llegan a la zona, pero son de pierna, ¿ya? Vamos a ir revisando entonces, tenemos un largo camino. No, son varios, pero son chiquititos. Primero, en el dorso, yo les decía, hay solamente 2 musculitos, ¿ya? En el dorso del pie. Entonces, son 2 músculos que en realidad, mira, es el extensor corto de los dedos, que es este que vemos aquí. A ver si se me perdió el cursor, espérenme. No me veo. Ahí sí. Ya. Aquí tenemos el extensor corto de los dedos, ¿ya? Que es esto que vemos aquí. Te fijas, un músculo intrínseco, es decir, parte del pie y llega al pie, ¿ya? No viene desde arriba, ¿ya? Que va en el fondo en esta zona más lateral. Y este músculo, que es el segundo, que en realidad es parte del mismo extensor, que es el extensor corto del hallux. Importante mencionar, cuando mencionemos estos músculos, extensor corto, porque obviamente dijimos, ya sabemos que hay extensores largos que son los que vienen desde la pierna, ¿ya? Entonces fíjate, mira, extensor corto, ¿te fijas? Y aquí estarían los músculos que vienen de la pierna. Esos son largos finalmente, ¿ya? Entonces van a llegar, ¿no es cierto?, a insertarse finalmente en el extensor. Esto tiene relación con el extensor largo. Fíjate cómo el extensor largo, ¿se acuerdan que dijimos que formaban como bandeletas laterales? Formaban como un ojal. Bueno, este se mete ahí entre medio del ojal y se inserta en el tendón del extensor largo, ¿ya? Del segundo dedo, tercero y cuarto hasta el cuarto, ¿ya? Entonces, fíjense, eso sucede, ¿ya? Lo mismo sucede con el extensor corto del hallux, que, insisto, es parte de este mismo músculo, ¿sí? Obviamente va a estar inervado por el nervio fibular profundo. Recuerden que lo que pasaba con el nervio aquí se dividía y esta parte llegaba, ¿no es cierto?, pasaba por debajo del retináculo y le queda cómodo, ¿no es cierto?, inervar a estos músculos de la zona dorsal. También conocido como el músculo pedio, ¿eh? Por si acá.
antiguamente. Entonces, fíjense cómo se relaciona el superficial, el largo, digamos, y el cortito, el intrínseco por ahí debajito. ¿Qué más? Bueno, aquí la inserción proximal, ¿no es cierto? Fíjense, calcáneo, qué sé yo, aquí en la parte del suelo del seno del tarso, ¿no? Elementos que ya habíamos conversado en la parte ósea. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos la relación con el tendón largo. Estos son los extensores largos, a diferencia de este corto, el extensor largo, insisto, tiene relación con la inserción distal de este extensor corto. ¿Ya? Se relacionan aquí a través de estas bandeletas. Entonces, vámonos a los plantares. Solamente esos dos, extensor corto de los dedos y extensor corto del hallux, son del dorso del pie. Ahora demos vuelta a este pie y vemos esta vista, ¿no es cierto?, plantar, y vamos a ver que hay varios planos. En un primer plano, es decir, lo que me queda más hacia la planta, más superficial, voy a tener estos músculos, estos tres músculos, que son el abductor del hallux, el que abre, ¿ya?, el flexor corto de los dedos y el abductor del quinto dedo. ¿Se da cuenta? Estas tres estructuras cortitas musculares son lo que yo voy a tener en un primer plano muscular. ¿Ya? Fíjense, salen del calcáneo, de la tuberosidad del calcáneo, la tuberosidad medial del calcáneo, y van a llegar a la base de la falange proximal del primer dedo, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, estos salen en general, este también sale el flexor corto de los dedos, también va a salir del proceso medial del calcáneo y va a llegar a las falanges medias de los otros dedos. Y insisto, fíjense su abertura como JAL para insertarse, ¿no es cierto?, tener relación con los otros tendones. Y bueno, el abductor, ¿no es cierto?, también, pero este ya sale de un lado más, del proceso más lateral, digamos, del calcáneo, y va a llegar al lado lateral de la base de la falange del quinto dedo, ¿sí? La falange proximal. Entonces, esos son los tres músculos que tenemos en un primer plano, no olvidar. Y ahí yo le puse la nomotecnia, AB, flexor y un abductor. Son dos abductores y un flexor. Obviamente corto porque estamos hablando de músculos intrínsecos. Vámonos al segundo plano. En el segundo plano tenemos a este caballero grande, que es el cuadrado plantar, y a estos otros que se llaman los lumbricales. Y aquí pasa algo divertido. Fíjense que tenemos este cuadrado plantar. Mira, les voy a hacer el recuerdo primero. Este tendón que viene atravesando aquí es el flexor largo de los dedos, ¿ya? El flexor largo que viene de la pierna. Que en el fondo, cuando vimos músculos profundos de pierna, era el que estaba más, ¿no es cierto?, hacia medial. Flexor largo de los dedos, yo les dije, pasa por aquí, pasa por este túnel que se genera acá, detrás del maléolo medial, y se va a insertar al pie, ¿no es cierto? Cruza el pie. Fíjate los tendones como cruza. Bueno, este cuadrado plantar, que va de la cara medial, ¿no es cierto?, y del borde lateral también del calcáneo, ahí se ancla, ¿no es cierto?, va a insertarse justamente a este borde, yo te diría como lateral, posterolateral, ¿no es cierto?, del tendón del flexor largo de los dedos. O sea, es un músculo que se inserta en un hueso, pero su otro extremo se inserta en este tendón del flexor largo de los dedos. Se da cuenta que hay relación, entonces, se generan relaciones importantes entre los músculos largos, entre los extrínsecos, digamos, y este músculo cuadradito que es intrínseco de pie. ¿Ya? Entonces se inserta en este borde posterolateral del tendón del flexor largo de los dedos. ¿Se entiende? Que es un músculo que viene profundo de pierna. Ahora, ¿cuáles son los otros músculos? Aparte del cuadrado plantar, tenemos los lumbricales, ¿ya? Y los lumbricales, ¿ya?, son músculos pequeñitos, ¿no es cierto?, que se insertan también en los tendones del flexor largo de los dedos. ¿Se da cuenta? Aquí entre medio. ¿Se fija?
y van hasta la cara medial, ¿no es cierto?, de la expansión extensora, es de esta zona de acá. ¿Te fijas? Te van a insertar, fíjate, entonces va a aprovechar, digamos, los tendones del flexor largo de los dedos. ¿Sí? Entonces, tiene mucha asociación. Estos son músculos del segundo plano, lumbricales del 1 al 4, por la planta del pie estamos viendo, por supuesto, y el cuadrado plantar. Vamos Profe, al tercer plano. profe, pero los lumbricales no son una continuación del cuadrado plantar, ¿verdad? No, son otros músculos aparte. Por eso te digo, son los dos músculos del segundo plano, entre comillas, se aprovechan de la presencia de estos tendones que vienen cruzando del flexor largo de los dedos y se anclan ahí, ¿ya? Son un Ya. poquito aprovechados, pero son intrínsecos de pie y son músculos separados. Vamos al tercer plano. En el tercer plano tenemos el flexor corto del hallux por este lado medial, ¿ya? Que tiene dos vientres, qué sé yo, forma como una V aquí, ¿ya? Este que está aquí. Flexor corto del hallux. Por el otro lado, por el lado lateral, tenemos el flexor corto del quinto dedo. Recuerden que es súper fácil porque todo lo que es medial va a ser del hallux y todo lo que es lateral va a ser del quinto dedo, ¿no es cierto? Flexor corto del quinto dedo. Y entre medio de estos dos, pero en este mismo tercer plano, tenemos el aductor del hallux, ¿ya? Tenemos el aductor del hallux que tiene una parte, ¿no es cierto? Una porción transversa y una porción oblicua. ¿Sí? Entonces van a tirar y este va a aducir el dedo gordo. ¿Ya? Entonces, lo importante es que finalmente estos músculos también son ayudantes, por decirlo de alguna manera, de mantener los arcos del pie. ¿Ya? Por ejemplo, el aductor del hallux, ¿no es cierto? Se dice que también ayuda a mantener este arco transverso del pie. ¿Ya? Entonces, lo importante es que esto está en el tercer plano. Más que las inserciones, chiquillos, a mí me interesan que identifiquen las estructuras según planos. ¿Ya? Eso es lo que me interesa como macro, porque como les dije recién, más que nada no se estudian los músculos tan individualmente porque su función o su importancia no es individual, es más bien grupal. ¿Ya? Entonces, me interesa que los identifiquen como planos. ¿Qué hay en un plano? ¿Qué hay en este otro plano? Bueno, ahí les dejé las inserciones, ¿no es cierto? Pues si quieren, pueden buscar también las inserciones, los cuadros de inserciones, qué sé yo, pero me interesa más que nada que sepan qué elementos hay en los distintos planos. Cuarto plano y último de los músculos plantares, tenemos músculos interóseos plantares, ¿no es cierto? Y este que les puse aquí, que en el fondo son los interóseos, pero dorsales, ¿ya? Están en un cuarto plano igual porque están tan profundos que llegan a formar este cuarto plano, ¿ya? Entonces, los interóseos dorsales que vemos aquí primero, ¿ya? Son 4 musculitos, ¿te fijas? ¿Bien? Están como en los lados adyacentes, ¿no es cierto?, de los metatarsianos, ¿se dan cuenta? Y los interóseos plantares, que son solo 3, ¿se da cuenta la diferencia? Son solo 3 músculos, están en los lados, digamos, mediales, ¿no es cierto?, de la falange de los dedos 3, 4 y 5. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces aquí tenemos 3 músculos y aquí tenemos 4 músculos. Son un cuarto plano de los músculos profundos del pie. Ahora, fíjense, importante, ¿cómo voy con la hora? Espérenme, déjenme mirar la hora. Estamos bien. Importante la relación que adquieren las estructuras vasculonerviosas con estas capas musculares que vimos. Mira, aquí tenemos una imagen en que están todos los músculos ahí que vimos como, digamos, que hemos visto en plano. Entonces, y cómo los nervios, ¿no es cierto?, y las arterias del pie,
¿no es cierto?, en la planta, se van a organizar también en planos. Es importante considerar eso, ¿ya? ¿Se acuerdan que dijimos que este nervio tibial, ¿no es cierto?, iba a pasar? ¿Se acuerdan de cuando vimos el túnel del tarso, ¿no es cierto? Este nervio tibial también se mete en esta como polea osteoligamentosa, en este espacio, y da la vuelta con estos tendones, ¿ya? Como les mostré en la primera imagen, y van a llegar a esta zona medial del pie y va a pasar que este nervio tibial se va a dividir. ¿Se va a dividir en qué? En un nervio plantar medial que va a distribuirse. Fíjense lo que les voy a decir, así, para que nos organicemos a gran escala. El plantar medial se va a distribuir entre la primera y la segunda capa muscular, ¿ya? En cambio, el plantar lateral, que es este que vemos aquí, llega, ¿no es cierto?, por lateral y se va a ir a profundizar. Entonces, sus ramificaciones, si bien llega a la primera y segunda capa, pero él se va a profundizar y va a llegar a la tercera y cuarta capa, ¿ya? ¿Te fijas? Aquí se sacan ramos profundos que van a la tercera y cuarta capa. Entonces, en el fondo, entender que tenemos dos planos en el pie, ¿no es cierto? Dos planos, digamos, básculo nervioso, ¿sí? Uno que es superficial, entre la primera y segunda capa, y uno más profundo, entre las capas tercera y cuarta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque posteriormente el maléolo, o sea, digamos, posterior al maléolo medial, que dijimos, ¿no es cierto?, en esta zona, este nervio tibial se va a dividir en lo que sería nervio plantar medial y nervio plantar lateral. ¿Se entiende? Y este lateral, como te digo, saca ramificaciones más profundas, por eso es que puede llegar a una tercer y cuarto plano muscular. ¿Sí? Entonces, vamos viendo cómo se organizan estas estructuras, digamos, básculas nerviosas en el pie, y vamos a ver entonces primero qué pasa con la inervación cutánea, ¿ya? La inervación de la piel, ¿no es cierto? Y aquí tenemos, 1, 2, 3, 4, tenemos 4 elementos, digamos, que ya los conocemos. ¿Se acuerdan cuando hablamos del nervio safeno? ¿Cuál era el nervio safeno? ¿Qué historia tiene? ¿Quién me cuenta? ¿De dónde viene el nervio safeno? Nadie. No importa que nos equivoquemos. ¿Qué se recuerdan? ¿Te acuerdan que nombramos al nervio safeno en algún minuto? Sí. ¿Del femoral puede ser? Sí, pues. ¿Se Ya. acuerdan que era este que se metía, ¿no es cierto?, por el conducto aductor, y yo les dije, en algún minuto cercano a la rodilla, él decide romper la fascia, salir a la superficie, hacerse cutáneo e ir a inervar todo lo que era. ¿Se acuerdan que le puse un dibujito? Incluso creo que rojo, no me acuerdo, pero les mostré una imagen en que él inervaba, ¿no es cierto?, decidía salir a la superficie, romper la fascia e irse a inervar, ¿no es cierto?, cutáneamente lo que era la parte interna de la pierna. ¿Sí o no? Ese es el nervio safeno, pues obviamente llega hasta abajo, fíjate, y llega a tomar incluso este maléolo medial. Entonces, importante considerar que el maléolo medial entonces está inervado sensitivamente por el nervio safeno. ¿Se da cuenta? Fácil. Ahora, fíjate el número 2, que es el nervio fibular superficial. Pues. También lo vimos recién, se lo mostré en la imagen. ¿Se acuerdan cuando el nervio fibular superficial y uno profundo? Entonces, obviamente hacia más distal se va a convertir en lo que son los nervios digitales dorsales del dorso del pie, ¿ya? Pero finalmente todo esto que tenemos acá, ¿no es cierto?, es el nervio fibular superficial. Ahora, ¿se acuerdan que venía un nervio profundo también, un fibular profundo? ¿Ya? Es este que viene escondidito entre medio del tibial anterior, ¿no es cierto? Y va por esta parte anterior de la pierna y emerge aquí, en esta parte entre medio del primer y segundo dedo, este pedacito nomás, sensitivamente está inervado por el fibular profundo, ¿ya? Que da, digamos, ramas digitales
¿ya? Digital dorsal, con ramas chiquititas ahí, pero importante que este es el nervio fibular profundo, ¿ya? Y el cutáneo dorsal lateral del pie, que es una terminación del sural, que lo vamos a conocer cuando veamos la inervación de la pierna completa, ¿ya? Pero el nervio sural era un cutáneo también, que nacía de la pierna, la parte posterior de la pierna, y vamos a ver que inerva esta parte más lateral del pie. Ahora, en la planta ya más o menos sabemos qué es lo que sucede. Este nervio tibial que dijimos que venía por medial, yo les dije, se divide en un nervio, ¿no es cierto? Digamos, como ramo terminal del nervio tibial, ¿no es cierto? Hay un nervio plantar medial, que fíjense que es de mayor tamaño, si yo lo comparo con el lateral, ¿ya? Va a discurrir aquí medialmente, ¿no es cierto? Qué sé yo, entre el abductor del halo, el flexor corto, qué sé yo, y ahí va a inervar toda esta zona, ¿te fijas? Hasta llegar a los dedos y transformarse en nervios digitales, plantares, ¿ya? Pero todo esto moradito, entonces es el recorrido que nos da el nervio plantar medial, que insisto, es un ramo terminal del nervio tibial. Tiene lógica porque el tibial venía por posterior de la pierna. Ahora, el otro ramo que da, porque aquí se abre esto, se divide en dos, entonces este es el ramo, el nervio plantar lateral, ¿ya? Que es un poquito más pequeño, digamos, más delgado, pero también es un ramo terminal, ¿ya? Aquí este va entre el cuadrado plantar, qué sé yo, flexor corto de los dedos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero este nervio va a dar la inervación cutánea de la parte más externa, ¿ya? También tenemos el nervio cutáneo lateral del pie, un ramo calcáneo que da la zona del talón, ¿no es cierto? Que también son ramos del nervio tibial, ¿sí? Lo mismo, ¿ya? Lo mismo, solamente que con otro dibujo más bonito, me parece bonito el dibujo, pero son los mismos inervación sensitiva que hemos visto. Inervación motora, nervio tibial, insisto, da estos ramitos calcáneos. Estos son nervios mixtos, por lo tanto, hay que considerar que estos nervios, claro, van dando inervación en toda la musculatura que vimos. El plantar medial, ¿no es cierto? Toda la zona medial, abductor del hallux, ¿te fijas? Flexor corto, llega por esta zona, en cambio el plantar lateral, que insisto, da unas ramificaciones a profundidad y se mete en otros planos, en el tercer y cuarto plano, te das cuenta, llega al cuadrado plantar, ¿no? Etcétera, etcétera. Ahí lo tienen que revisar. Entonces, chiquillos, recuerden que tienen que apoyar su estudio, tienen que leer. Lo que yo les doy en clases es más bien un punteo de lo importante, de lo que destacable, pero hay harto que pueden ir leyendo para complementar su estudio. ¿Quién me explica? Una idea que aprendieron hoy, díganme. Cortito. No hay nadie. Me voy a ir al módulo. Una idea aprendida hoy. ¿Nadie aprendió nada hoy? Que el pie posee arcos y que uno es el longitudinal y otro es el transverso y tienen una estructura de bóveda. Muy bien, Victoria. Muy bien, Victoria. Excelente. ¿Se da cuenta? Arcos longitudinales tenemos dos, uno medial y uno lateral, y un arco transverso, que da esta estructura de bóveda. ¿Dónde estoy? Me perdí, espérame. Aquí creo que me veo. ¿Sí? Entonces, chiquillos, vayan analizando, vayan revisando con su bibliografía y van a evidenciar más o menos lo mismo que les digo yo, el orden de las estructuras. En el pie me interesa orden macro de la musculatura y cómo se relacionan estas estructuras, entonces, cómo se ordenan, qué es lo que va medial, qué es lo que va lateral, etcétera, etcétera. Nos vemos hoy día en la tarde y bueno, depende de lo que suceda con el paro y me van avisando, por favor, para saber si el miércoles ya retomamos clase o bien, no sé, o seguimos online. Nos quedan 2 clases todavía, donde vamos a revisar ya todo lo que es vasculo nervioso, que si bien ya lo hemos ido avanzando, lo vamos a ver a nivel
más general, más macro, más completo como extremidad inferior. ¿Sí? Entonces nos vemos hoy en los grupos de laboratorio. ¿Estamos? Ya, profe, chao. Ya, que estén muy profe. bien. Chao, 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 chao. profe. Chao, profe, gracias. Que les vaya bien.